hemos analizado con Irene Jodar la situación deportiva relacionada también con telecomunicaciones y con transparencia del Ayuntamiento de Lorca. Recuerden ese partido importante, durante toda la semana le estamos dando información a través de los diferentes boletines informativos, esa cita importante que tiene el Club de Fútbol Lorca Deportiva, que será el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en Piratal Arena, ese partido que va a jugar el Club de Fútbol Lorca Deportiva ante el Atlético Pulpileño. El empate a 0, empate a 1, empate a 2, empate a lo que sea, le vale también al equipo lorquino, ya que terminó en mejor posición que el Atlético Pulpileño. El Club de Fútbol Lorca Deportiva se canceló la competición siendo primero, el Atlético Pulpileño siendo segundo. Por lo tanto, el empate le vale al equipo de Iván Urbano. Será uno de los temas que estaremos pendientes también durante los próximos días, como les decimos, y ojalá que se tenga que desarrollar esa celebración en casa. Siempre consejos, precaución, cabeza. Hay que estar en casa. Estamos en una época en la que la situación del COVID-19 no nos permite relacionarnos como queremos, pero si hay celebración del Club de Fútbol Lorca Deportiva en casa, a celebrarlo con los familiares en casa y sobre todo pues a través, seguro que de las redes sociales, que felicitando a todos los amigos y a todos los seguidores del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Vamos con la tertulia. Ya tenemos en pantalla, doble ventana, ya tenemos a Marisol Morente y a David Torres del Alcázar para analizar cuestiones como el COVID-19, la situación que nos deja ahora mismo la pandemia a nivel nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, David, Marisol. Bueno, pues ya hemos analizado la última hora que nos dejaba en la comarca del Valle del Guadalentín con la concejal de Transparencia, con la concejal de Comunicación y con la concejal también de Deportes, Irene Jodar, que la hemos tenido en el primer bloque, y ahora vamos a hablar pues con los tradicionales contertulios, con los que nos acompañan habitualmente aquí en esta noche de miércoles, en esta ocasión miércoles 22 de julio, y a quien ya pues damos la bienvenida. David Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches, pues nada, encantado de estar como siempre aquí con vosotros. El placer es nuestro, como siempre, David. Marisol Morente, ¿qué tal? Amiga, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo contenta de veros, ya como os he saludado, pues saludar a todos los televidentes de Comarcal, que son muchos. Preparados, efectivamente. Son muchos en toda la comarca del Valle del Guadalentín, sí. Y muchos de ellos que están en estos momentos no solo en Lorca, sino también en Mazarrón, también están en Águilas, se encuentran en diferentes municipios costeros disfrutando de este verano. Este verano atípico que nos está dejando... Sí, de San Juan de los Terreros. Aquí también se ve, sí. Lo hemos comentado en alguna que otra ocasión también contigo, con Marisol. Un verano, como decimos, que pues, es un verano muy atípico, es un verano que nos está haciendo vivir este COVID-19 que no lo hemos vivido anteriormente, con una serie de restricciones que se están endureciendo por parte de los ayuntamientos, por parte de Consejería de Sanidad, porque nos hemos elevado hasta más de 170 contagios en la región de Murcia. Esto quiere decir que en los últimos 15 días sigue aumentando paulatinamente y sobre todo gravemente esa cifra de contagiados, y no sé si es que nos estamos relajando o cuál es la situación a la que estamos llegando. El caso es que la región de Murcia ha puesto de forma obligatoria el uso de la mascarilla, también ha tenido que recrudecer algunas restricciones, sobre todo en horarios nocturnos y en zonas nocturnas de ocio, donde se ha prohibido incluso el acceso dentro de los locales. Se ha vuelto de nuevo a exigir a que los hosteleros solo tengan lo que es el espacio de terraza disponible. Y no sé, la primera pregunta es que si esto no los estamos empezando de nuevo a tomar a broma o no lo estamos empezando a tomar, no quiero decir a cachondeo, pero sí que es verdad que no sé si es que nos creemos que hayamos vencido al virus y que esto ya está todo superado. La Policía Local de Lorca en las últimas horas ha puesto también 100 sanciones por el uso indebido de la mascarilla, y son datos, son señales, Marisol, que yo creo que nos tienen que hacer preocuparnos de la situación, porque esto no es ninguna broma. Pues eso es lo que comentábamos hace un momento, que en vista de que alguien se relaja con su responsabilidad de hacer los cuidados a los que nosotros se nos ha dicho que son de alguna forma protección, o sea, la mascarilla todo el tiempo, e incluso respetando las distancias, y yo veo mucha gente que lo hace, muchos niños. Es curioso que hasta algunos niños he visto que llevan los muñecos con mascarilla. Es una cosa que psicológicamente pues a los niños les educa también, ¿no? Es el momento de taparse la entrada por donde prefiere el virus entrar, y claro, pero a partir de ahí yo pienso que el virus...
parece que ataca con menos fuerza, que vamos, no, el número de ingresos, a pesar del número de contagios, no crece con esa misma cadencia, y aparte de eso, bueno, los fallecidos está claro que y en UCI entran muchísimas menos personas, lo cual no quiere decir que tengamos que relajarnos, simplemente que hagamos esta observación alentadora, de alguna forma un poquito alentadora, y también sería alentador el comentar que, aparte de las 4 grandísimas empresas farmacéuticas que están investigando de cara a encontrar un antídoto o una medicación apropiada para frenarlo o para curarte, pues creo que ha sido en Londres, en Inglaterra, donde se ha dado con algo que parece ser que lleva muy, muy buen camino, pero cuando hablamos de buen camino hablamos de un año, o sea, es que todo lo que sea de octubre, todo lo que sea reuniones de gente presenciales, eso va a estar completamente contenido, quitémonoslo de la cabeza. Y luego a partir de ahí pues tenemos de alguna forma todo este desastre económico. Y esta economía tan maltrecha que se nos queda, que ya la teníamos en el inicio, pero que ahora ha cogido toda su virulencia, pues de alguna forma con el acuerdo europeo que se ha tenido con todos los 27, creo que son los países que se han sentado durante 4 días debatiendo, haciendo cesiones, porque en los debates hay que hacer cesiones, no olvidemos eso. No te puedes sentar a decir, yo me siento contigo para llegar a un acuerdo y no cedo nada. No, ha habido que hacer cesiones, y muchas cesiones a los países del norte, que son países que dicen, ¿por qué tengo yo que pagar los despilfarros de España, por ejemplo? ¿Por qué tengo yo que pagar ese gobierno tan dimensionado con tantísimo gasto político si no es necesario? Y ahí, pues, yo creo que el acuerdo ha sido muy bueno por su calado, ha sido histórico porque ha sido el más largo de todos los encuentros que a nivel europeo han tenido lugar, y también porque de alguna forma pues España, alguien tenía que contener este vuelco a un régimen que la Constitución no lo impide. O sea, alguien tenía que contenerlo y va a ser Europa. O sea, la comisaria europea, Ursula von der Leyen, como la señora se llama, muy amiga de la señora Merkel, conservadora, pues no le gusta la forma en la que se está administrando este gobierno de España. No le gusta. Y se ha hecho ver allí y le han hecho sudar tinta china al presidente Sánchez en las reuniones que ha habido, porque una cosa va a ocurrir, y es que de los 140 millones de euros que... no, millones, no, 140.000 millones de euros. Es que me pierdo, corregirme si me equivoco, pero mucho dinero. La mitad, que serían 72.000 millones de euros, creo que ahora sí voy bien, pues en ese sentido, la mitad es a fondo perdido. Pero no a fondo perdido, gástalo en lo que quieras, sino que vamos a estar completamente controlados por la Comisión, completamente controlados, y eso de alguna forma pues es un alivio para... Y por otra parte pensamos que Podemos, con esa política que tiene de gasto venezolana, pues de alguna forma va a tener ahí un freno, ¿no? Porque aunque a Pedro Sánchez le guste esto, bueno, yo creo que lo que más le gusta es poder gobernar de alguna forma, ¿no? Pero bueno, tiene que arramblar con esto y no va a poder. Entonces, si le obliga a Pablo Sánchez para gobernar a estos requisitos económicos, en Europa no lo van a permitir. Y si Podemos no deja a Pablo Sánchez gobernar de esta forma al estilo europeo, se tendría que ir, con lo cual se lo van a dinamitar, porque el partido no existe en 2 días. O sea, de alguna forma se contiene esta gran preocupación que teníamos de la huida del sistema económico español. Por tanto, a mí me parece muy bien, porque de alguna forma se pone un control al despilfarro que está ocurriendo en España, sobre todo en el ámbito de lo político. Es una cosa que todo el mundo reconoce, y bueno, pues, pero vamos a tener posibilidad de pagar los ERTES, de pagarlo, de afrontar eso,
Y hay una cosa, perdonad si me alargo, cortarme cuando queráis, No. Se me va la idea, ¿no? Hay una situación que de alguna forma perjudica a España, pero que no se ha podido, Sánchez no ha podido sacarlo. Había una partida importante para inversión productiva en España, que era del Banco Europeo de Inversiones, que nosotros lo hemos utilizado mucho con la recuperación de Lorca con el terremoto, ¿no? Eso desaparece, no, esa línea no entra en el dinero que vamos a recibir, y eso, pues, de alguna forma, pues, para recapitalizar el negocio privado en España va a ser un poquito doloroso. No hay que perder de vista que nosotros tenemos muchísimo trabajo por el sector servicios, que es un sector poco sólido, que si tú no puedes abrir el bar, pues se acabó el negocio, se acabó el empleo. Y eso son estructuras muy débiles para poder sostener este nivel económico que ahora... Pero bueno, dentro de todo, ánimo, y ha sido buena cosa que Europa, por vez primera, se endeude. Ellos sí, unos millones que ya ni sé, pues estamos hablando ya de billones, yo ya no sé. Pero es cierto que Europa se endeuda para poder todo el contexto europeo resurgir económicamente y hacer frente, gracias a Dios, a que estamos en Europa. Gracias a Dios, que alguien no quería, sobre todo los enemigos de España. David, esas ayudas de la Unión Europea. Bueno, yo lo primero que quiero, hablábamos al principio del todo de lo que es la pandemia y la situación en la que estamos. Yo sí que quisiera destacar una cosilla, y es que es cierto que todo el mundo, y me voy a incluir yo también, porque creo que debemos hacerlo todos, nos estamos relajando. O sea, hemos tenido la grandísima suerte, especialmente en nuestro territorio, en que, bueno, la pandemia no ha tenido una especial incidencia, ha estado todo bastante bien controlado, hemos tenido unos servicios sanitarios que han trabajado magníficamente bien. En España, a nivel nacional, pues ha sido una tragedia, ha sido un drama, y quien no quiera reconocerlo se equivoca. Creo, sinceramente, que se han equivocado al no enseñar la situación real, porque no nos olvidemos, durante muchísimos años veíamos cómo caían las muertes en carretera cuando los anuncios de la DGT eran más explícitos. Cuanto más explícitos, más caían los fallecimientos, porque la gente estaba más concienciada. Yo entiendo que aquí empezamos con, el morbo, el no sé qué, la publicidad política. Mire, yo animo a los políticos españoles, a todos los del arco político, desde la extrema derecha, como puede ser Vox, a la extrema izquierda, que es Podemos, a que miren cómo se ha llegado a ese acuerdo que decía antes Marisol a nivel europeo, y ahí no hemos visto insultos, ahí no hemos visto tonterías. Ahí no hemos visto chulería de un vicepresidente del gobierno. Ahí no hemos visto buscar los tres pies al gato por partidos de extrema o de izquierda o de derecha. Ahí no hemos visto no hemos visto a ningún político intentar echar, con perdón, porquería a la cabeza del Estado, en este caso a la cabeza de Europa, para intentar salvar los muebles y sálvese quien pueda. No, esto no funciona así. Europa ha demostrado cómo se puede, haciendo las cosas bien, con coherencia, con educación, y cediendo, como se hizo en esa transición que ahora todo el mundo quiere tapar y demostrar que aquello no fue tan importante. Que no fue tan importante que un país que era una dictadura, con todas las letras, una dictadura, y que en tan solo 3 años pasó a ser un país democrático, próspero, y que, como decía también hace unos días aquí en televisión también, ha sido la época de mayor esplendor de la historia de España, la mejor España de la historia, que es la que ahora mismo tenemos legada. Vamos, estos políticos, lo siento, pero no están ninguno a la altura. No están a la altura. Lo siento y lo digo aquí y en Pekín. Es una pena. Y con respecto a la Unión Europea, es cierto, y estoy completamente de acuerdo con Marisol, que la Unión Europea no ve a nivel político, lógicamente no puede ver. O sea, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando nace la Unión Europea, nace como una unión para vender. Así nace la Unión Europea. Luego después se abre muchísimo a muchísimas cosas, a una Europa social, a una Europa de las personas, a una Europa de otro tipo de cosas para crecer como institución, ¿no? Como una nación de naciones, entre comillas, pero nació como un conglomerado de países para poder hacer un mercado libre, ¿vale? Una unión de mercaderes, se decía popularmente, que la Unión Europea era eso, una unión de mercaderes, ¿no? Bueno, lógicamente, esa Europa que está basada en una economía de libre mercado, en la que todos los países son democráticos, es que tienen que serlo. De hecho, Polonia se está saliendo del plato y ya ha cogido la Unión Europea, le ha dicho,
que por ahí no puedes pasar, que de ahí no puedes salirte del plato, que el plato lo marca tu Constitución y tu Constitución tiene que ser democrática o si no, no estarías aquí. Entonces, lógicamente, ellos no pueden ver con buenos ojos algunas directrices, algunas ideas, algunas políticas que está llevando parte del gobierno de España, en concreto esa parte que está gobernada o dirigida por Podemos. Lógicamente, ellos enarbolan unos sistemas que para nada van con la Unión Europea. Pero claro, es que a ellos les interesa que las dos partes que puedan frenar ese avance que quieren ellos llevar a cabo de desintegrar ese concepto actualmente de esa España democrática para ir hacia su concepto de España, que puede ser respetable o no, pero yo no lo comparto, que tienen que acabar con dos cosas que impiden que eso ocurra. Una, la Constitución, reformarla, como es prácticamente imposible, como ya demostró Vicente Valles en una magnífica intervención que tuvo en las noticias de Antena 3, resulta que como demostró que así eso no se puede hacer, prácticamente, pues entonces ¿qué hago? Me cargo el sistema. ¿Cómo me cargo el sistema? Cargándome la cabeza del Estado. ¿Y cuál es la otra cosa que me estorba? Europa. Porque ahora lo siguiente, ¿sabéis lo que va a ser? Ir diciendo y demostrando y hacer viendo al pueblo español que, claro, es que Europa no nos ha dado todo lo que necesitamos, es que Europa nos controla, es que Europa no nos deja, es que si Europa me dejara, ¿para qué? Ahora toca demonizar Europa. ¿Para qué? Para crear esa conciencia en las generaciones que vienen de que Europa es malo. ¿Para qué? Para salirnos de la Unión Europea. Y por lo tanto, entonces aquí ya puedo hacer lo que me dé la gana. Porque ese es el camino. Pero la parte positiva de todo eso es que se ha conseguido un acuerdo que ha sido el más largo de la historia de la Unión Europea, cierto, pero yo, sinceramente, cuando hablaba, porque aquí hemos tenido muchísima suerte nosotros en un aspecto, y es que las 4 grandes economías de la Unión Europea iban de la mano. Alemania, Francia, Italia y España. Son las 4 grandes economías de la Unión Europea. Es que se nos olvida muchas veces, desde ese complejo español, de que tenemos ese complejo que tenemos de que no somos nada, se nos olvida muchas veces de que somos la 4ª economía de Europa y que, en este caso, uniéndonos con los otros 3 grandes, pues, lógicamente se ha conseguido lo que se ha conseguido. Porque si no, ¿cómo te ibas tú a poder enfrentar a esos frugales que se han autodeterminado ellos como tal? Se han autotitulado, perdón, como tal. Si no hubiera sido porque íbamos de la mano de nuestros compañeros que son los 4 grandes. Porque ahora, al desaparecer el Reino Unido, nosotros pasamos a ser el último del primer grupo. Ahora, el primer grupo son los 4 grandes. Y España ya ha pasado a ser de los 4 grandes. ¿Qué eso significa? Recibir menos dinero y tener que pagar más. También es verdad, cuidado. Pero también es verdad que eso nos da la posibilidad de ser más fuertes a la hora de negociar otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo que sí quiero destacar también es una cosa, y es que la forma que ha tenido de afrontar todo esto la Unión Europea. Con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos. Ahí estamos viendo en las noticias qué está ocurriendo en Estados Unidos. Y una pequeña puntualización que no tiene nada que ver con esto. Lo has dicho bien lo de la cantidad de dinero, Marisol. Lo has dicho bien, tranquila. Pero una pequeña puntualización que no de lo que tú has dicho, sino de lo que oigo en los medios de comunicación y se le olvida. Incluso al mismísimo doctor Pedro Sánchez. 1 billón en Europa no es lo mismo que 1 billón en el mundo anglosajón y, por tanto, en Estados Unidos. ¿Vale? En Estados Unidos, 1.000 millones es 1 billón. En Europa es 1 millón de millones. Vamos a... Cuando dicen que Estados Unidos ha puesto no sé cuántos billones, sí, pero... ahí está la pugna. Sí. ¿Hablamos en anglosajón o hablamos en europeo? Vamos a poner los pies en el suelo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso, pero además la Unión Europea lo que ha hecho, lógicamente, pensando en las empresas, pensando en la economía, pero ha puesto a las personas en el tablero de juego. Estados Unidos, las personas, como cuando en el golpe de Estado General Armada, ni estaba ni se le esperaba. Se espera. Las personas ni estaban, en Estados Unidos las personas no estaban ni se le esperaban en el tablero de juego a la hora de que el gobierno de los Estados Unidos y las cámaras de los Estados Unidos tomaran decisiones con respecto a la pandemia. Es una pena, pero eso es la realidad. Muchas veces también tenemos deificado el sistema estadounidense y no nos damos cuenta que posiblemente, lo decía Cristina Gutiérrez Cortines y creo que tiene mucha razón, Europa es una isla de libertad en el mundo. Es una realidad, ¿eh? Y tenemos que tenerlo muy claro y creérnoslo. Yo me acuerdo que cuando se inició todo el tema de la Comunidad Europea, del ingreso de España, que fue Aznar el que se debatió el cobre con todo aquello, al principio solo se hacían tímidas directivas europeas que eran
no se hacía un marco legal porque todavía no tenía posibilidad Europa de establecer un marco legal, pero aquellas directivas con recomendaciones sí que sirvieron y de mucho. Y en esta ocasión, a mí lo que me gusta es que aunque doña Úrsula, como ha dicho Cristina, doña Úrsula von der Leyen es conservadora. Vamos a ver, allí no se ha visto ni izquierda ni derecha, se ha visto lo que acaba de decir David, se ha visto la persona y se ha visto que todo tiene que girar, porque aquello es una unión sociopolítica económica, no tiene otra, en fin, quedan espacios para la religión, pero ese no es su espacio. Y entonces ahí resulta que han respetado todos determinados acuerdos básicos que son inamovibles, y estamos hablando de un montón de naciones, ¿eh? Y luego la forma. Y luego ya podrá decir aquí Pedro Sánchez, mira, no me han dejado, pero ojo, que a lo mejor no lo van a dejar hacer, por ejemplo, las pensiones. Yo recuerdo que Rajoy llevaba una función con las pensiones que era temperar el incremento de la pensión, o sea, con el poder adquisitivo, y la sostenibilidad de las mismas en el tiempo, que esa era su función. Y eso era lo que él presentaba en Europa, ¿no? Y aquello sí contaba con el agrado de Europa. Y también la reforma laboral. ¿Cuántas veces se nos ha pedido antes con la última crisis económica que teníamos que hacer la reforma laboral? Ahora, que es el objeto de Sánchez y de Pablo Iglesias, otra vez quitar esa reforma laboral, no lo van a dejar. No los van a... Por eso decía yo que da mucha tranquilidad dentro de lo grave de la economía el pensar que alguien nos está desde fuera marcando los pasos. Pero lo venderá. Perdón, y termino ya. Que no les dejan. Lo dirán, pero han firmado. Pero David, es que han firmado que están de acuerdo. Y entonces, sí, han firmado. Y entonces, y además el Partido Popular Europeo ha tenido ahí un protagonismo muy grande, con lo cual ellos aquí en España, y si se sigue haciendo la oposición que se está haciendo ahora mismo, yo creo que no va a poder, bueno, ya se está viendo que el partido de Podemos está completamente destruido, o sea, este hombre no va ya, está ahí sostenido por Pedro Sánchez para que pueda gobernar, pero este hombre no tiene ninguna credibilidad, ningún apoyo político de nada, o sea, es la persona, y sobre todo, y hay un ámbito, y lo voy a decir porque no me duele en prenda decirlo, todos esos fondos de dinero que a la señora Montero, su pareja, le gusta desviar a las organizaciones feministas, algunas con necesidades y otras sin tantas necesidades, no va a poder hacerlo, no va a poder seguir montando chiringuitos de adeptos políticos para sus manejos políticos, no va a poder. Y en ese sentido va a estar vigilado por eso da cierta tranquilidad el pensar que dentro de esto, pues... y luego también nosotros que estamos... pues lógicamente con cierto estoicismo, pero no estamos resignados, porque hay que ver cómo estamos dando la cara. O sea, sabemos que estamos en la desescalada, pero a mí me daba miedo salir al principio, ¿eh? Os lo digo de verdad, se lo digo a todo el mundo, me daba miedo. Pero no van a conseguir aislarme socialmente, porque yo a todo el mundo saludo, no sé quién son, os lo digo de verdad, porque van con las caras, todo el mundo vamos tapados, y antes me decía, ¿pero quién eres? Pero yo le digo, quien sea, a mí no me van a separar de ti, porque es lo peor que puede hacer el género humano es desocializarse, es que nos aislemos y sobre todo para protegernos. Nosotros tenemos que dotarnos de instrumentos sanitarios, sociales, ingeniosos, para poder seguir siendo sociales. Y sobre todo echar mano de las nuevas tecnologías, claro, porque ahora todo esto del empleo, a ver cómo lo vamos a afrontar. O sea, es que está todo paralizado. Vamos a ver, ¿cómo se puede hacer turismo en un país que es de turismo, que vive del turismo si no tenemos turistas? ¿Eso cómo se come? Pues habrá que ingeniarse algo. Bueno, según el ministro de Comercio, el turismo en España es residual, te recuerdo. ¿No lo oíste decirlo? Que era, sí, la metedura, era residual y que no tenía mucha importancia. Metedura de pata importante. Permitirme un pequeño...
Bueno, que lo digan a zonas costeras como nosotros conocemos y en la que nos encontramos, que le digan que el turismo es residual, que lo están pasando realmente mal en la situación en la que se están encontrando y muchas cancelaciones que se están produciendo en los últimos días a raíz de los últimos rebrotes que se están produciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Habían visto algo de oxígeno y ahora parece que otra vez se ralentiza. Claro, pero hay un dato muy curioso que hay que tener en cuenta, y yo no es por demonizar a nadie ni a ninguna horquilla de edad, pero sí hay que tener en cuenta una cosa. Todos los casos que se están dando ahora se encuentran entre los 15 y los 29 años. Eso nos está diciendo, y claro, por eso hay menos ingresos en UCI, por eso hay menos, digamos que tienen menos incidencia. Pero claro, eso lo que nos está diciendo es esa horquilla de edades que está siendo menos respetuosa y menos cuidadosa con todo este tipo de actuaciones. Con lo cual, yo apelo a la responsabilidad, porque vale, muy bien, cuando eres joven sufren menos, tienen menos posibilidades, que también hay, que también está, que hay que lo están pasando muy mal. En el Reino Unido ha habido muchos niños que lo han pasado muy, muy mal. En España yo he visto entrevistas de chavales de 30 años, de 20 y tantos años, que han estado en la UCI, que han estado muy mal. Sí. ¿Vale? Con lo cual, que no solo afecta a los mayores, pero sí que es verdad que esos chicos tienen que yo entiendo que son jóvenes, que quieren pasarlo bien, todo lo que tú quieras, pero pueden pasarlo bien con sus amigos, con su círculo cerrado, como bien dijo Fernando Simón. No más de 2, 3 círculos de personas. No da lugar a moverse entre tantísima gente. Porque claro, si te metes en una discoteca sin mascarilla, que yo veía ayer una imagen en televisión en la que solo había 3 chicas en la pista de baile con mascarilla y todo el resto estaba sin mascarilla, bueno, y el DJ también la llevaba. Y todo lo demás no llevaban mascarilla, pues lógicamente eso crea una situación de peligro que cuando esos chicos llegan a sus casas, pues ponen en peligro a sus padres, que son mayores, obviamente, por pura lógica, y sus abuelos, porque además en verano, no nos olvidemos que se pasa mucho tiempo en las casas de las playas suelen ser de los abuelos, y si no son de los padres, pero de a los abuelos para que también puedan disfrutar de unos días de vacaciones y en familia, con lo cual al final yo creo que aquí hay que apelar un poquito a esa responsabilidad. Y es una pena decir lo que voy a decir ahora, pero aún es cierto. A pesar de la obligatoriedad, a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de todas las circunstancias, aún se ve demasiada, no digo mucha, pero sí demasiada gente sin mascarilla o con la mascarilla por babero o con la mascarilla colgando de una oreja o en de bracito. Yo, ¿qué quiere que os diga? Creo que tenemos que ser un poco más responsables todos. Digo todos, incluyéndome yo, porque en cualquier momento algo también haré consciente o inconscientemente que no deba hacer, lógicamente, porque no somos autómatas, pero que es cierto que hay que intentar, yo no salgo de mi casa sin la mascarilla, eso lo tengo más claro que el agua, pero es que no atiendo, imagínense la situación que yo en el instituto estuviera recibiendo a la gente para matricular a la gente que viene cada uno de su casa, cada uno de su padre y su madre, para yo recibiera a la gente sin ponerme las mascarillas. Pues lógicamente me pongo yo en peligro, pero lo pongo también a ellos y al final tenemos ahí un mare magnum que no sabemos. Luego, claro, están diciendo que el problema es que como van a una discoteca, a otra, no sé qué, no sé cuántas, que no pueden decir dónde creen que han sido contagiados. Y por lo tanto no puedes tirar del hilo para saber realmente dónde ha podido ser o qué persona hay que poner en cuarentena o a qué persona hay que hacerle una PCR. Pues eso es un problema importante. Es un problema muy importante. Y como digo, gracias a Dios, aquí en la región de Murcia hemos tenido mucha suerte, aparte de que se hayan hecho las cosas medianamente bien, pero hemos tenido también mucha suerte. Porque eso hay que decirlo. Yo pienso que los rebrotes estos que se esperaban, lógicamente, iban a estar más localizados, iban a estar más focalizados y se podría controlar así con las pruebas, con el aislamiento de... Sí, pero es que está siendo de ciudades, es que está siendo... mira, Gerona, mira... Lo de Cataluña es muy grave y encima, bueno, y lo que me parece más grave todavía es que un presidente de una comunidad autónoma tenga las santas narices, por no decir otra cosa, de decir que la culpa es de Madrid. Sí. Y entonces le sacan todos los alcaldes del área metropolitana, incluida la alcaldesa de Barcelona, a decirle que lo ha hecho mal y lo ha hecho tarde, y que lo único que le preocupaba era mandar que los mozos dejaran llegar a la caravana que iba en contra de los reyes al monasterio de Poblet. Pues no quiero pensar si esa caravana entra al monasterio de Poblet, lo hubieran hecho ya no con el rey, con el monasterio de Poblet, que es patrimonio de la humanidad. ¿Qué hubieran hecho allí? Están tirándole pintura al Colón de la Plaza de España. De la Plaza de Colón, perdón, en Madrid. O sea, no quiero pensar lo que hubieran hecho con esa joya del patrimonio gótico. Pero bueno, lo que querían era que llegaran. Y lo que le preocupa es buscar cortinas de humo para que se hable de otra cosa. Mira cómo nadie habla de las famosas tarjetas de la famosa tarjeta SIM del señor vicepresidente del gobierno. Claro, es que es mejor desviar la atención. Que está muy claro que ya lo decía el ministro de Comunicación de Hitler, que cuando algo no puedes negarlo, crea una distracción para que todo el mundo hable de ello.
Claro. Esa puerta negra del Señor de los Anillos. Todos hemos visto el Señor de los Anillos. La puerta negra. ¿Qué estuvieran haciendo? Desviando la atención para que no vieran a Frodo cómo llegaba con el anillo al monte del destino. Ni más ni menos, que no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, pero en realidad hemos tenido oportunidad de aprender que en la comunicación, para tener una credibilidad, pues no hay que estar permanentemente descargando la culpa en otros, porque eso ya te desacredita de entrada, porque alguna responsabilidad, si es que eres el que lidera el tema, tendrá el que lo hace, ¿no? O sea, vamos a ver, tú no puedes... Yo hoy pensaba, le he estado dando una pensada al problema del Palacio de Justicia de Lorca, que apenas que esté 2 años, ahora podía ya estar terminado, ¿eh? Y bueno, y eso está parado, dicen que está encima de la mesa de no sé quién. O, yo no sé, eso también es una metáfora que se utiliza mucho. No sé si encima de la mesa quiere decir que lo han aparcado allí, o que está en la mesa para ser visto, o que lo están tratando en la mesa. No sé lo que quiere decir, pero encima de la mesa, pues para mí que alguien se lo podrá encontrar y ojalá se lo encuentren pronto y le den salida, porque ¿qué pasa? Que es un factor de crecimiento en el casco histórico que se ha reconocido por todos, ojo, por todos los partidos políticos, por todos los agentes de justicia, todos decían que aquel era el sitio idóneo. Entonces hay un proyecto que se aprobó en una comisión y la comisión, que yo sepa, están representados todos los grupos políticos. Hay representación de todos los grupos políticos y cuando tú convienes en que eso está bien, no puedes luego venir diciendo que esto está así porque el PP el gobierno anterior hizo un proyecto chapucero. Vamos a ver, el gobierno del PP encarga un proyecto técnico y la comisión lo valora. El PP lo que hace es impulsar, decir que eso ocurra ya. Y voy a supervisarlo para que esté en tal fecha y se compromete a los 3 requisitos que tiene que cumplir cualquier político que se precie, que uno es encargar el proyecto en tiempo y forma, al menor coste posible y el mejor de los proyectos. Eso es lo que tiene que hacer el político. Lo técnico lo hace el técnico. Entonces, si ahí había vicios ocultos, yo no lo sé. No conozco el expediente, no lo sé, porque no estoy metida en eso, ¿no? Pero sí veo el gran perjuicio que está ocasionando esa paralización. Porque en Lorca eso hace falta, y hace falta allí. Entonces, ¿por qué lleva 2 años parado? ¿Por qué, si ahora tenía que estar ya inaugurado, yo entiendo que 6, 7 meses, algo, pero una vez que ha entrado un gobierno nuevo, pues oye, muévete, es que, vamos a ver, yo veo que es que en Lorca está todo, las únicas obras que se están realizando ahora mismo son las obras que estaban iniciadas por el plan de recuperación del terremoto, de las obras que se hicieron con el gobierno anterior. Entonces, esas son las únicas que se están haciendo. Pues yo entonces no comprendo nada, no comprendo cómo preguntas a algún concejal del gobierno y dice, es que el gobierno anterior lo hizo muy mal. Oiga, pues ya está, ya lo pagó, ahora está usted gobernando. Y lo que está diciendo el gobierno que le haga usted bien, que para eso le hemos votado. Lo que no puede ser... Sobre este tema sí que creo que aquí tenemos que intentar ver las cosas con... Los lorquinos muchas veces nos pasa que vemos las cosas demasiado desde nuestro ombligo, ¿no? O sea, no lo digo por ti, lo digo por todos los lorquinos, cuidado. Cuando hablamos de este tipo de infraestructuras, muchas veces no nos salimos de la Plaza de España, desde el ombligo de Lorca. Y hay que entender que esto, es verdad que todo el tejido lorquino lo quiere, que todos los partidos políticos están a una, que lo que es el colegio de abogados, el colegio de procuradores, de hecho el colegio de procuradores ha hecho un trabajo extraordinario en este tema, cuidado, no se nos olvide, y posiblemente sea el colegio en teoría más pequeñito o el colectivo que menos fuerza pueda tener, y ha hecho un trabajo extraordinario en este caso Nieves, ¿no? Con todo su equipo. Bueno, pues claro, desde Lorca lo tenemos muy claro, lo queremos y lo queremos en el casco histórico. Pensamos en la revitalización de nuestro casco histórico. Yo vivo en el casco histórico, ahora mismo estoy en pleno casco histórico, a tan solo unos metros de la Plaza de España, lo sabéis todos. Pero claro, cuando eso sale a instancias fuera, ya en Murcia empieza a entenderse menos el por qué esa, entre comillas, cabezona de que esté en el casco histórico. No digo que sea una cabezona, digo lo que pueda aparecer desde fuera, porque tenemos muchas veces que ponernos en el papel de los de fuera. Y cuando llega a Madrid, no se entiende. No se entiende que pudiendo hacerlo en una zona de desarrollo de la ciudad en la que la obra le cueste la mitad y que los accesos, la seguridad y todo sea mucho más fácil. Entonces, claro, se consigue
en este caso, un compromiso de que se haga en el casco histórico porque la ciudad quiere que esté en el casco histórico. Muy bien. Problema que se plantea, pues cuando empiezan o van a empezar las obras, resulta que el terreno pues no está como tenía que estar, ¿vale? Yo alguna vez me parece, cuanto más sé o cuanto más oigo y cuanto más me dicen gente que sabe de lo que está hablando del tema, pues cada vez me suenan más excusas. Pero bueno, el caso es que parece ser que el terreno no era el que se esperaba. Bueno, pues han hecho un estudio geotécnico previo para poder hacer el proyecto. Claro, para hacer un proyecto puede utilizar un proyecto geotécnico que esté a X metros de distancia de la obra que tú vas a hacer y es válido. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse que la normativa no está bien. A lo mejor hay que plantearse que hay que pedir un estudio geotécnico específico del territorio, del suelo en el que se va a actuar. Luego las posibles actuaciones arqueológicas que se pueden encontrar. Luego nos encontramos con que ahora parece ser que el Ministerio del Interior no tiene clara la seguridad que pueda tener ese Palacio de Justicia y en la que no hay zonas de evacuación en caso de emergencia por la estrechez de las calles. Luego, el elevado coste que supone, claro, ahora en la situación más con la que nos estamos volviendo a entrar en tema económico, pues no nos engañemos. Hacer un Palacio de Justicia nuevo, ex novo, en un territorio limpio, en la zona de expansión, que te cueste 5 y el Palacio de Justicia en el casco histórico vale 13. Bueno, ya estamos hablando que vale más del doble. Entonces, claro, nosotros lo vemos, como digo, como lorquinos y lo tenemos que defender porque esa es nuestra obligación. Tenemos que defender el Palacio de Justicia. ¿Dónde? Donde lo queremos los lorquinos. ¿Dónde? En el casco histórico. Pero, perdona, sí. Pero para mí, Marisol, pero lo que voy es que al final ahí hay más cosas ocultas de las que nos dicen nuestros políticos, de un color y de otro. Hay cosas que no nos dicen y que están ahí. Y yo sé algunas de ellas, pero no las voy a decir aquí. Y esa es la realidad. Que entonces, por eso está empantanado ahí. Y me temo que eso no se va a desbloquear ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y Lorca, mientras, seguirá esperando su Palacio de Justicia, mientras, por ejemplo, la Asamblea Regional ha aprobado una declaración institucional urgiendo al Gobierno de España a que Cartagena tenga su ciudad de la justicia. Y Lorca, porque Lorca al final le importa 3 leches, porque el dicho de todo para Murcia, lo que sobra para Cartagena, y a Lorca que la parta en rayo, es una realidad. Es una verdad como el castillo. Fíjate si es grande esa realidad. Como el castillo de grande. Y yo lo pregunté cuando lo anunciaron públicamente, dije, ¿y Lorca qué? Vamos a ver. Son varias cosas las que quiero apuntar en relación con lo que has dicho, que me parece todo muy, muy sensato. Pero estamos hablando, David, de 2 años. No estamos hablando de 1 mes, ni 2, ni 3 meses, ni 6, ni 12. Pero porque no hay 2 años. Eso es desidia, perdón. Eso es desidia. Eso es dejación. No, efectivamente. Pero ahora tenemos un gobierno del mismo color del de Lorca. Yo no hablo de gobierno. Un gobierno del mismo color. Pero una ciudad que necesita un Palacio de Justicia y no hay voluntad de hacerlo. Todas las cosas que se mueven en las ciudades y en todos sitios los mueven los hilos políticos, todo, conveniencias políticas. Y cuando tú mueves una tecla en política, el político tiene que saber las que se van a mover después. Y se tocaron todas las teclas, pienso yo, con el Palacio de Justicia cuando se decidió ponerlo allí, porque se iban a mover unas teclas muy interesantes para el casco histórico de Lorca. Y se dijo, merece la pena esa inversión porque nos va a revitalizar el casco histórico. Y va a circular aquí gente, va a haber vida, va a haber ambiente y es conveniente. Estamos de acuerdo, pero eso lo piensa Lorca. Entonces, eso ya se razonó. Eso no ha lugar otro razonamiento sobre eso. Si ahora han salido vicios ocultos en el suelo o lo que sea, búsquese otro lugar. Pero 2 años, eso lo que me hace pensar es que ni hay voluntad de hacerlo, como acabas de decir, ni hay una fecha más o menos cercana. Y lo único que hay es una contestación que dice que el proyecto que había lo hizo el Partido Popular que gobernaba entonces muy chapucero. Ojo, usted aprobó aquello en la Comisión de Urbanismo, usted aprobó aquel proyecto, usted aprobó, hay una comisión de adjudicación de obras en la que están todos los grupos políticos metidos. ¿Qué manera es esa de echar la responsabilidad de fuera? Si el Partido Popular lo hizo mal, Contre lo ha pagado, está haciendo la oposición. Usted tiene que acelerar esto. Entonces no valen esas contestaciones, a mí me suenan a carencia de argumentos certeros, a carencia de proyectos claros, a carencia de una planificación previa. No hay. Y así Lorca no puede reivindicar nada, porque vamos a ver, cuando tú vas a las otras instancias, yo he ido muchas veces a Inserso, y estuve a punto de meter el Centro de Referencia Nacional de Alzheimer en Murcia.
porque pillé al secretario general en una conversación, en una comida al lado, y le dije, este es el nivel epidemiológico de Lorca con Alzheimer, de Murcia con Alzheimer, perdón. Y le di unos datos que él no sabía. Y me dijo, pero tú tienes un suelo preparado, porque yo tengo un dinero que lo puedo invertir ya en ese centro de referencia. Y dije, yo no, los ayuntamientos lo tienen, si me dejas, buscaré un ayuntamiento. Y cuando llegué a Murcia hice 3 llamadas. Y el ayuntamiento más listo me dijo, por cierto, en Molina de Segura, Eduardo Contreras me contestó y me dijo, yo tengo ese suelo, Marisol. Pues ya está, había que ejecutar aquel dinero en la oportunidad. Esa es la función del político, estar ahí en la oportunidad, porque ahí luego hay mucha gente que todo el mundo quiere tirar para su parcela. Entonces, a falta de una planificación tan general que entre al detalle, para eso están los municipios, para eso están las corporaciones locales, si no, no existirían. Entonces, sí, pero esto excede ya sí. la competencia municipal. O sea, esto desde el momento. Pero estoy hablando de una diputada nacional, ¿eh? Bueno, sí, escúchame. De cualquier modo, eso es una cosa de gobierno, no es una cosa de Cortes. De cualquier modo, aquí estamos hablando de una cosa. Aquí hay unanimidad, seguro que hay unanimidad, vuelvo a decir, en la ciudad. El problema ya no está en Lorca. No está en Murcia porque no tiene competencias. Ahora, también te digo una cosa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el presidente del TSJ, cuando todos los años hace sus peticiones y sus reivindicaciones, casualmente solo se acuerda de Lorca cuando el acto lo hace en Lorca. Si el acto no lo hace en Lorca, lo hace en Murcia o lo hace en Cartagena, solo se acuerda de las dos de siempre. Cuando el acto es en Lorca, entonces la coletilla siempre. Y el Palacio de Justicia de Lorca, y Lorca, y Lorca. Pero casualmente solo ocurre eso cuando pasa de la olla. Sí, pero hay que reivindicar. Sí, pero fíjate, hay que hacer una reivindicación donde, vamos a ver, la reivindicación no es dame, sino toma, me das que te devolveré. O sea, las negociaciones son así. Esto te ofrezco yo y tú me das esto. Y a partir de ahí, cuando se hizo el plan más de Lorca para la reconstrucción tras el terremoto, se han invertido 1.700 millones y también del plan para todos los ayuntamientos de obras y servicios de la región. Se hizo una petición para que lo delegaran todo para Lorca y también se hizo. Y han estado años sin hacer ninguna inversión para que Lorca se pudiera reconstruir. Eso ha sido una labor política de personas que lo han sabido vender así. O sea, te voy a dar, porque mira, Lorca puede hacer esto, puede contribuir así. Eso es lo que ahora mismo no hay. Entonces, a mí no me valen las frases de que brilla, que no brilla, que yo no sé eso por qué, que brilla, que no brilla. Es que me parece una frase para la historia. Eso sí que es histórico, el que brilla y no brilla. Vamos, porque Lorca, eso que se ha comentado antes de la sociedad, no parte de ningún partido político, eso está partiendo de la ciudadanía. Están todas las pedanías, vamos, disgustadísimas de cómo se están llevando los servicios de limpieza. Y ahora mismo, donde la sanidad y la salud pública exige esa higiene muchísimo más exhaustiva, es el momento de que los servicios de limpieza den la nota como lavando calles, desinfectando entornos, procurando que los vertidos no estén al alcance de nadie, en fin, todas estas cosas que para eso tenemos un gobierno que cobra, Contri, es que no se puede decir de otra manera, es que es lo que decimos los peatones, los de a pie. Antes de hablar del tema de la sociedad, del tema de, creo que, bueno, el Partido Popular en las últimas horas ha puesto incluso alguna rueda de prensa y ha estado hablando de la suciedad que va en aumento en la ciudad de Lorca. Pero, David, por cerrar el tema del Palacio de Justicia, querías apuntar algo que había comentado Marisol. El problema de las videoconferencias es que si habláis los dos a la vez muchas veces os solapáis y los que están en casa ahora mismo siguiendo la tertulia se habrá quedado algo perdido. David, yo solo por puntualizar algo concreto, ¿es posible que se pierda el Palacio de Justicia de Lorca o hasta ese punto no? Vamos a ver, la ley de plantas judiciales, famosa que se lanzó sobre la mesa y que al final no salió adelante, lo dejaba a la región de Murcia con una sola ciudad de justicia, que estaba en Murcia. Se cerraba Lorca, se cerraba Totana, se cerraba Cartagena, se cerraba todo, se quedaba todo en Murcia. Lógicamente, los colegios de abogados de Murcia y Cartagena se levantaron en armas y dijeron, ¿dónde va usted? Así no vamos a ningún lado. Esto no puede ser. Y los colegios también de procuradores, tanto de Cartagena como de Lorca. Y entonces ya aquello quedó un poco en stand-by. Después se habló de la recentralización en las cabezas de los partidos judiciales. De forma que, por ejemplo, Totana
perdería lo que es la cabeza del partido judicial y Lorca sería la cabeza del partido judicial. Pero claro, si yo tengo en el partido judicial, que sería todo el Guadalentín, por ejemplo, tengo un palacio de justicia en Totana y no tengo en Lorca, pero si tengo uno en el partido judicial, pues ¿quién me dice a mí que tiene que estar en Lorca? Pues el partido judicial puede ser el de Lorca, pero la sede puede estar en Totana. Igual que la región es de Murcia, la capital está en Murcia, pero la asamblea está en Cartagena. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está en Granada, no está en Sevilla. O sea, que muchas veces perdemos las perspectivas, que físicamente las cosas no tienen por qué confrontar con el título que puedan tener, ¿no? El Partido Judicial de Lorca puede seguir existiendo, esa era la siguiente fase, pero con su sede en Totana. Una barbaridad teniendo en cuenta que existen juzgados en Lorca desde época de los Reyes Católicos, que no fue ayer tarde, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que Lorca perdería esa importancia y esa referencia judicial y de capitalidad. Pero lejos de todo eso, Lorca tiene que seguir reivindicando cosas. Lorca no puede seguir teniendo, en este caso, 7 juzgados, 8 juzgados, cuando Lorca tenía que tener 18. Lorca no puede ser que Cartagena sea sede de audiencia provincial y Lorca no tenga esa sede de audiencia provincial. Que Lorca no tenga un contencioso administrativo. Que Lorca, o sea, que un juez en el Palacio Histórico, en el Palacio de Justicia y el Histórico, tenga que salir a la calle a tomar declaración a una persona que va en silla de ruedas, una persona mayor que no puede subir escaleras. O sea, esa es la realidad de la justicia de Lorca. Están los pobres funcionarios enterrados literalmente en papeles porque no tienen espacio físico. O sea, yo cuando he tenido que acudir a los juzgados de Lorca, yo no me puedo creer que eso esté en esas condiciones. Pero es que el resto de juzgados del 4 en adelante están en dependencias en alquiler. Es dinero que se está perdiendo de forma continuada y que se podría haber invertido. Claro, habría que buscar también ese dinero, quien lo recibe, pero el caso es todo ese dinero se podría haber invertido en hacer una infraestructura capaz. Esa infraestructura que estábamos diciendo, que todos los lorquinos creo que lo tenemos claro, que en el Palacio de Justicia su sitio es el casco histórico, pero tener por seguro que el problema está en una mesa técnica en Madrid. Pues yo, si me permitís, voy a decir algo que a mí me escuece y me confieso que es demagógico lo que voy a decir, lo digo porque es verdad, no guarda de excesiva relación, pero sí me viene a la cabeza contra que tengamos parado el Palacio de Justicia y que de una Dirección General de Consumo se haya hecho un Ministerio de Consumo. Con todo ese excedente dinerario para pagar ese departamento innecesario, hay para hacer muchos palacios de justicia. Porque hay que ver lo que lleva un ministerio aparejado de cargos y cargas. Entonces, eso es lo que no puede ser. Muy demagógico, lo sé, y lo confieso, pero lo pienso. Y digo, pero ¿cómo lo estamos haciendo de mal? ¿Cómo estamos matándonos a nosotros mismos? Si es que somos Kramer contra Kramer. ¿Por qué no utilizamos ese dinero? ¿Qué falta? Con una Dirección General de Consumo sobra. Para decir, vamos a subir el IVA. Por cierto, un impuesto bastante poco progresista, porque lo pagaremos todos y eso repercutirá negativamente en la economía, eso seguro. Así que, perdonadme, pero tenía que decirlo. Hay mucha gente que a lo mejor coincide en mi demagogia. Y bueno, para ir finalizando, el tema de la limpieza en la ciudad, pedanías, porque es otra de las polémicas que se está generando dentro de la ciudad también, que este verano y en las últimas semanas y en los últimos días se está viendo mucha suciedad, ya no solo en lo que es el casco municipal, sino también en pedanías que reclaman más servicios de limpieza, que no están teniendo los suficientes. ¿Cómo estáis viendo también esa situación? Marisol. Pues yo pienso que Limusa es una empresa mixta, como todos sabemos, que ha tenido épocas de funcionamiento muy bueno. Hemos tenido Lorca no limpia, limpísima. Lavado de calles. ¿Qué está pasando si son los mismos? Pues está claro que no tiene una buena capacitación. Hay una figura política que es responsable de que eso funcione como tiene que funcionar. ¿Pero qué hace esa figura política? Tiene que ir a los sitios. Tiene que ir a los sitios y verlo. Lo que no puede ser es que alguien venga y le haga una foto y lo vi en outside. Eso de verdad es es para sonrojar a cualquiera, ¿no? ¿Entiendes? Porque yo recuerdo, es que yo llevo muchos años, he estado muchos años en política y me ha quedado algún rescoldo, que yo lo uso como experiencia
una experiencia que me aclara muchas veces muchas cosas. Nosotros teníamos una niña gitana en un colegio que no la podíamos integrar. La niña era rechazada y la niña lo pasaba mal, tenía un comportamiento raro. Yo, como llevaba menores, pues pregunté qué pasa y entonces me dije, la niña tiene esta situación, y entonces llamé a los padres. Y entonces dijo la madre, dice, es que nadie se acerca porque la niña dicen que huele mal. Y yo la lavo todos los días y tal, digo, ¿dónde vive usted? Y usted me dijo, pues vivo, digo, espérese usted que yo voy a ir a verla. Y a la semana, cuando pude, yo me metí allí en aquella casa, que estaba en un campo metida, y la mujer vivía en una casita muy decentita y tal, y un cebadero al lado. Claro, la mujer tendía la ropa y todo el olor del cebadero se le impregnaba a la niña en la ropa, y entonces la niña olía francamente... Olía a cerdo, claro, olía a cebadero, y tenía el rechazo de, digo, vamos a solucionar esto ya. Fíjate qué cosa, para eso sirve la política. Para eso, porque con una cosa tan indirecta solucionamos un problema directo, que era la no integración de la niña, que era un encanto. Pues eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver, si te han dicho a ti que han visto una rata, es porque hay suciedad, hay que ir allí, hay que verlo. Y cuando lo ves y lo sufres y lo tal, y has hablado con el vecino que lo está sufriendo, si de verdad tienes vocación política y de entrega a tu municipio, no te preocupes que el Limusa funciona, ¿eh? Vaya si funciona. Vaya si funciona. Y uno de los temas que también en las últimas horas también se estaba en la ciudad, en Ciudadanos, que lo estaban preguntando, la situación de la limpieza con esa disolución que se hacía cuando estábamos todos en el estado de alarma, que se desarrollaba por la ciudad, que se desarrollaba en parques, que se desarrollaba en grandes vías. ¿Por qué no se hace ahora que estamos en la calle? ¿Por qué se llevaba a cabo esa limpieza viaria que a lo mejor podría reducir la presencia de COVID-19 en las calles, y ahora que precisamente estamos más tiempo en la calle, estamos con este nuevo estado de normalidad, no se lleva esa limpieza, David? ¿Por qué a lo mejor no se toma esa decisión de utilizar X días a la semana, y ahora que es verdad que estamos pues más los niños en los parques, más que estamos andando por las calles, más que ahora se debería o tendría a lo mejor más sentido realizar esa limpieza? Bueno, yo entiendo que en el momento en el que se empezaron a hacer es que estábamos en una situación en la que todas las actuaciones que se hicieran eran pocas. O sea, todo lo que se hiciera era poco. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación, pues, no voy a decir desesperada, pero bueno, si 40 y tantos mil fallecidos no son una situación desesperada, se acerca. Entonces, yo creo que en aquel momento había que hacer lo que fuera, y que todo lo que la autoridad sanitaria dijeran que podía ayudar había que hacerlo. Había que hacerlo, costara lo que costara, y porque esa otra. Si supiéramos la realidad del día de mañana de lo que nos ha costado la factura real pagando las actuaciones de la pandemia, que lógicamente eso se declarará el secreto de Estado, seguro, pero no en España, sino en el mundo entero. Pero había que hacerlo, como bien dices. Y más en Europa, porque en Europa ha invertido, creo yo, sinceramente, más que gastado, ingentes sumas de dinero para proteger a los ciudadanos, como te decía antes, los ciudadanos siempre en la mesa para poder hablar del tema. En Estados Unidos, por contra, por eso han podido soltar esos, no sé, eran 400.000 billones o 400 billones o una barbaridad de esas, así de un plumazo. ¿Por qué? Porque no se han gastado un duro en proteger a los ciudadanos, con lo cual ahora pues puede soltar todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, como decía, no sé la operatividad que pueda tener ahora. Lo que sí está claro es que en caso de que se hiciera, habría que anunciarlo muy bien para que la gente no fuera por las calles. Cuando estábamos confinados no había nadie por las calles. Ahora, yo te digo una cosa, hay que asegurarse muy bien de que no haya nadie por ningún sitio, de que los animales no estén, que las ventanas y las puertas estén cerradas. Hay gente que viene del trabajo, gente que va que lo veo más complicado, pero digo, si las autoridades sanitarias entienden que es necesario, pues habrá que estudiarlo y hacerlo. O sea, yo no creo que sea que esté fuera de lugar, ni mucho menos. Y sobre el tema de Limusa, yo lo único que sí voy a decir es que ahora hay un nuevo encargado, no sé cómo se llama la figura exactamente, si es gerente, encargado, director, no sé, no tengo ni idea cuál es el nombre que tiene. Director, creo que es director de Limusa. Director. Bueno, pues esa persona que va ahora a coger esta rienda,
pues entiendo que vamos a dejarle un poquito de cuello a ver qué tal. Yo tengo que decir por aquí, por el casco histórico, está todo bastante bien. Lo que es el casco histórico hablo, que voy de aquí al trabajo y del trabajo aquí. O sea, que no hago más vida. Con lo cual tampoco tengo conciencia de cómo puede estar el resto de la ciudad. Que entiendo que si está mal, que se diga y que se solicite que se limpie, por supuesto, cuidado. Ni mucho menos. Sobre todo en redes sociales. Sí, yo lo que sí echo de menos, y que digas con Limusa, sin tener que ver con Limusa, es que una cosa que no me cuadra a mí, que ya llevo varios años viéndolo, es que cuando en el casco histórico, por ejemplo, no teníamos contenedores de reciclaje. Y si pusieron provisionalmente, por ejemplo, en la Puerta de Santiago, aquí muy cerquita de mi casa, unos contenedores de superficie que eran provisionales y siguen provisionales. Que se arregla una avenida como es la Adolfo Suárez y resulta que no se soterran los contenedores. Resulta que se arregla la avenida de Europa y gran parte de esos contenedores no se soterran. Quiero decir que creo que hay una falta de coherencia en esa política y me consta que gran parte de esos proyectos se hacen en la mesa de la consejería, que el ayuntamiento muchas veces puede hablar hasta cierto punto en todos esos proyectos que se han hecho desde la consejería, pero que entiendo que también ahí tienen que ser sensibles a la situación de cada municipio y de las actuaciones, aunque la haga la consejería, la hacen una ciudad, esa ciudad tiene un proyecto de ciudad. O entiendo que tiene que tener un proyecto de ciudad. Y por lo tanto, yo no puedo entender entiendo que no todas las calles se pueden soterrar los contenedores, por supuesto. Eso sería inviable y además no sería práctico tampoco. Pero las calles principales, como Avenida de Europa, como es lo que es Adolfo Suárez, todas esas calles que sí o sí el visitante va a entrar por ahí, hay que cuidar mucho todo eso. Hay una cosa también que hasta el siglo XVIII había en nuestra ciudad, que eran las comisiones de ornato, que cuidaban todos esos detalles para hacer de la ciudad un lugar bonito. O sea, si hubiera existido esa comisión de ornato, no hubieran hecho esa calle espantosa que es la calle del Álamo actualmente, que es una carretera en medio de la ciudad. O sea, espantosa. O sea, la calle no es que no puede ser más fea. Y es la vía triunfal de la ciudad. Es feísima. Bueno, pues es una realidad. Que eso entiendo que con esas comisiones de ornato eso no ocurriría. O sea, que todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El tema de limpieza que queríamos comentarlo por el tema de que se habían visto, perdona Marisol, imágenes, además de hecho has hecho referencia a algunas imágenes que aparecían en redes sociales fotografiando ratas en principales calles de la ciudad, acumulación de basuras en contenedores, roedores, la verdad es que muchos vecinos de pedanías también quejándose de que el servicio de limpieza pues no está pues acudiendo a esas pedanías en tiempo y forma como se esperaba, como se solicitaba, y por eso queríamos también haber tocado este tema. Marisol, para ir finalizando. Lo que sí yo quería también animar un poquito a que se concierte con los restauradores que ahora ocupan mucha más calle por el tema de que las barras están prohibidas, que cuiden mucho la limpieza por la noche antes de recoger de la calle, porque se queda la calle, pues en algunos sitios lo hacen y en otros no. Que da lugar a que por la mañana temprano sales y te estás encontrando servilletas, incluso barbijos, mascarillas, te puedes encontrar de todo. Y en ese sentido, pues chapas de botellas. Debería de hacerle la exigencia, ya que se tiene esa condescendencia con los restauradores, de que dejen su entorno limpio también, que no tiene que ser todo limusa. Y sobre todo los ciudadanos, pues que, vamos, yo he visto en los fiordos noruegos como una persona a mi lado tiraba un papel al suelo y desde la acera de enfrente cruzó una persona, lo cogió delante de ella y lo echó en una papelera. Con lo cual, imaginaros el bochorno. Eso, la conciencia personal también hay que empezar por ahí, ¿eh? No solo también es verdad que estamos focalizando el tema, pero primero mirarnos nosotros y si hay que... Es inconcebible el ver la cantidad de mascarillas que hay en el suelo con la cantidad es que somos los primeros, somos marranos en algunas ocasiones, que es que no se puede ser. Como bien dice mi madre, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos se ensucia. Eso es más claro que el agua. Pero por lo que decía Marisol, que estoy completamente de acuerdo con que en algunos países del norte de Europa son extraordinariamente limpios. Por ejemplo, Dinamarca es otro país también muy limpio, pero también hay otros países que, por cierto, están muy de moda ahora estos días con la famosa negociación de la Unión Europea. Otros países como puede ser Holanda, que os diga, Ámsterdam, si la fregaran pero a chorro, no le pasa nada, ¿eh? Yo, la primera vez que estuve allí, llego allí y lo primero que me encuentro es una fiesta en la puerta del Palacio Real. Al día siguiente habían desmontado. ¿Que limpiaron? No.
¿Que fregaron? Tampoco. Al día siguiente, tampoco. Y pasaron 3 días y aquello no lo fregó. Y como digo, el general Armada ni estaba ni se le esperaba. Ni se le esperaba. Sí, sí. Bueno, pues Marisol, David, que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Acuerdos de la Unión Europea, COVID-19, Palacio de Justicia, limpieza de Lorca. Bueno, hemos tocado diferentes asuntos. Que sigáis disfrutando del verano, que sigáis disfrutando de estos meses con la familia y con los amigos. Y bueno, pues sobre todo, mensaje primero que siempre lanzamos desde aquí: cuidaros, hay que cuidarse y hay que intentar pues mentalizarnos y hacer también mentalizar a los demás para que bueno, pues se use la mascarilla, que hagamos esos consejos que nos marcan, y que seguro que estamos deseando que todo esto pase y que pase cuanto antes, pero que nosotros seamos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a los dos y a todos. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí una nueva edición más del Vértice en esta noche de miércoles 22 de julio. Esperemos que todos ustedes estén disfrutando de este verano, algo atípico, de un verano en el que, bueno, pues a todos nos está costando el llevar mascarilla, el bajar a la playa, el mantener la distancia de seguridad, el no poder compartir estas noches en algunos casos con familiares y amigos, pero es lo que tenemos que hacer. Son las recomendaciones tanto de los ayuntamientos como de la Consejería de Sanidad, es decir, las recomendaciones de los especialistas, que hay que seguirlas y hay que mantenerlas a raya para que esta situación, este COVID, la pandemia, no evolucione y no siga aumentando. Durante los próximos días tendrá mucha más información en los diferentes boletines de Comarcal Televisión. Nosotros regresamos el próximo miércoles para seguir hablando, para seguir analizando, para seguir conociendo la opinión de los contertulios de la actualidad política, municipal, social y económica. Que pasen una feliz noche. Cuídense.